Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Bautista Renacer de West Palm Beach y otros hermanos que también en estos momentos nos están siguiendo online y amigos. Le damos las gracias a Dios de poder estar aquí en esta noche, viernes, y también le podemos dar las gracias a Dios de poder estar celebrando la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, o Semana Santa, como le llaman otros. Y en estos momentos deseamos meditar sobre las 7 frases de Jesús en la cruz. El orden cronológico no necesariamente tiene que ser el que estamos dando en esta noche, pero lo importante es que Él dijo estas 7 frases, aunque en cierta medida hemos tratado de acercarnos al orden más lógico también. Por lo tanto, iremos viendo cada una de estas 7 frases, y el domingo estaremos hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a leer se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 49. Repetimos la cita: Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 49. Dice así la palabra de nuestro Dios: Y llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a orar para entonces continuar con el mensaje de las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias por todas tus bondades y porque tú eres bueno con nosotros. Te damos las gracias por el privilegio de poder meditar en tu palabra y poder recordar cada uno de los acontecimientos o muchos de los acontecimientos que tu Hijo Jesús hizo. Ayúdanos a reflexionar y a tener siempre presentes y ser agradecidos con gozo y así obedientes a tu palabra por lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Te queremos pedir que tú seas con
esta pandemia que hay a nivel global, que pongas tu mano de misericordia sobre aquellos que están enfermos para que les sanes, que seas con aquellos que han perdido algunos de sus seres queridos, que le des paz en medio de esta tormenta, y que tu paz sea con todos y cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y podamos comprender tu palabra y a su vez sea expuesta de manera clara y sencilla. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades. A ti oramos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero que veamos en estas frases, la primera frase que quiero que veamos se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, y es cuando el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella gente se estaban burlando de Él, estaban maltratándolo, y vemos que Él les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase es una muestra de una persona que está en verdadera paz. Quiero recordarles que Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La reacción de Jesús en verdad es inusual, es ilógica si no sabemos por qué Él estaba en la cruz. Pero Él sí sabía y ya estaba preparado para ese momento. Por eso es que puede reaccionar de esa manera, y es por eso que puede decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solo eso, quiero recordarles que Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Allí en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Ayer habíamos meditado sobre Jesús en Getsemaní y cómo Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En verdad, el Maestro estaba preparado para este momento ya. También podemos ver que es un reflejo del amor de Jesucristo por aquellos que le estaban crucificando, que le estaban maltratando, y aún por toda la humanidad. El que haya dicho Él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no es más que un reflejo de su amor hacia estas personas. Quiero recordarles que en Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí estamos viendo cómo Él ponía en práctica sus propias enseñanzas. Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte: los líderes judíos, políticos romanos, soldados y espectadores. Y Dios contestó esa oración al abrir el camino de salvación aún para los asesinos de Jesús. El oficial romano y los soldados testigos de la crucifixión dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. En Mateo capítulo 27, versículo 54 podemos encontrar esto. Tiempo después, muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana, como dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y ya que somos pecadores, todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. Usted y yo tuvimos parte en la muerte de Cristo. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Continúa diciendo la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que vamos envejeciendo y por eso es que lamentablemente vemos muerte a nuestro alrededor. Pero sigue diciendo ese versículo: porque la paga de la muerte, del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Sigue diciendo la Biblia que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. La buena noticia es que Dios es bondadoso, que nos perdona
y nos da una nueva vida a través de su Hijo Jesucristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y le aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos da la vida eterna. La capacidad que usted tiene para perdonar refleja la capacidad que tiene para amar. Por eso es que la capacidad de Cristo para perdonarlos fue tan grande, porque su capacidad para amar también es grande. Después de ver que Él perdonó a aquellos cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, podemos ir a la segunda frase que Él dijo estando en la cruz, que es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando llego a esta frase, veo la fe de este delincuente y me parece que es increíble. El delincuente moribundo tuvo más fe que los seguidores de Jesús juntos. Aunque los discípulos seguían amando a Jesús, sus esperanzas por el reino de Dios comenzaron a desvanecerse. Muchos se apartaron. Como uno de sus seguidores dijo con tristeza 2 días más tarde en el camino hacia Emaús: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, que Él era el que había de salvar a Israel. El ladrón, por el contrario, miró al hombre que agonizaba, miró al hombre que estaba muriendo junto a él y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al parecer el reino había llegado a su fin, al menos para los discípulos del Maestro. Pero qué inspiradora es la fe de este hombre, que vio la gloria venidera más allá de la ignominia, del sufrimiento presente de nuestro Señor Jesucristo. El bandido vio en Jesús, a un hombre justo, que aún muriendo injustamente, perdonaba a aquellos que lo estaban ejecutando. Por lo tanto, reconoce a Jesús como el Señor al decirle: cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo que Jesús era un rey a pesar de estar en aquella condición. ¿Qué vio este hombre? ¿Qué vio este delincuente en estos momentos? ¿Qué pasó por la mente de este hombre? Este hombre pensó en la resurrección, o que de alguna manera Jesús bajaría de esa cruz. Lucas es el único escritor que registra la conversación entre Jesús y el ladrón. ¿Cómo sabía el ladrón que Jesús tenía un reino? Probablemente por el letrero que había colocado sobre su cabeza en el versículo 38. Letrero que habían puesto sobre la cruz de Jesús. ¿Cómo supo que Jesús podía salvarlo? Oyó a los burladores que gritaban: salvó a otros, que se salve a sí mismo. Versículo 35. Incluso en la ira del hombre puede alabar a Dios. Nuestro Señor, en su compasión, sacó a un ladrón de su pecado y le dio la salvación. Y lo hizo en un instante. Pero nunca podemos o debemos usar a este ladrón como una excusa para dilatar la decisión por Cristo. Porque lo más seguro, lo más probable, es que este ladrón se salvó en su primera y única oportunidad. No tenemos evidencias de que haya conocido antes a Jesús. Por lo tanto, no seas de aquellos que dicen: bueno, si el ladrón se salvó en el último momento, yo puedo esperar hasta el último momento para salvarme. No, no es esa la idea. Porque no hay ningún dato de que este ladrón haya conocido de Jesús antes. Pero me llama la atención en que Jesús le dijo esta frase, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no solo se queda allí, vemos que por amor perdonó a aquellos que lo crucificaban. Ahora por amor le da la oportunidad de la vida eterna a este delincuente. Y ahora vemos que por amor, en la tercera frase, Él sigue ocupándose de sus seres queridos. Allí cuando vamos a Juan, ya esta frase no está en el Evangelio de Lucas, sino en el Evangelio de Juan. En el capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que sabemos que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre:
mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Aún mientras Cristo agonizaba en la cruz, Él seguía ocupándose de su familia. Y vemos cómo pide a Juan que se hiciera cargo de María, su madre. Nuestra familia es un regalo precioso de Dios y deberíamos valorarla y cuidarla bajo todo tipo de circunstancias que vengan a nuestras vidas. Ninguna labor ni responsabilidad en cualquier trabajo o posición nos exime de la obligación de cuidar de nuestra familia. ¿Qué puede hacer hoy para demostrar amor a su familia usted? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy para demostrar amor por nuestra familia? Vemos que Jesús pidió a su amigo cercano, a Juan, escritor de este evangelio, que cuidara a su madre. María, cuyo esposo José quizás ya había fallecido, porque después que Jesús comienza su ministerio no se oye hablar más de José. ¿Por qué no asignó Jesús esta tarea a sus hermanos? Jesús, como hijo mayor, confió su madre a una persona que estaba junto a él, que estaba con él junto a la cruz, y esa persona era Juan. Juan era el que estaba allí, pues a Juan le encargó su madre. Quiero recordarles lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Si alguno no provee para los suyos y principalmente para los de su casa, ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. Y aquí vemos cómo el maestro continúa mostrando su amor ahora para con los suyos, para con su madre, y está pendiente de que no quede desamparada. Después de esto, después de haber perdonado a aquellos que le crucificaban, después de haberle dado perdón y salvación a aquel delincuente que estaba muriendo junto con él, después de en su amor tener cuidado de su madre, ahora vemos en la frase 4, en el orden que le hemos puesto, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani. Jesús no estaba cuestionando a Dios. Jesús estaba recitando el primer versículo del Salmo 22, que expresa la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo. Quiero recordarles el texto que había hablado ayer en Isaías 53, versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Dios cargó el pecado suyo, Dios cargó mi pecado en Cristo. Es algo así como que este es Jesús y este es Javier, y esta otra mano es Javier, yo, y Dios cargó mis pecados sobre Jesús, y así lo hizo con usted. Jesús estaba sintiendo la carga de los pecados por toda la humanidad. Jesús en este instante estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, como les había dicho, y dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero quiero recordarles que momentos antes, horas antes, en Juan 16:32, vemos que Cristo dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. El Padre dejó que pasara y sintiera el pecado del peso de la humanidad. El pecado es lo que nos separa de Dios, y por eso es que Jesús se sintió alejado, abandonado por Dios. Pero eso no quiere decir que estuviera solo. Usted puede tener una persona que esté en medio de una multitud y aún así sentirse sola, pero en realidad no está sola. Y en este caso el Padre siempre estuvo ahí,
Pero los pecados son los que nos separan de Dios. Y en estos momentos Él estaba cargando el pecado de la humanidad. En Isaías 59:2 dice que los pecados son los que ponen división entre nosotros y Dios. Aunque es un pasaje que le dice al pueblo de Israel. Se aplica a nosotros hoy también. Esto es lo que posiblemente temió Jesús cuando oró a Dios en el jardín, diciendo que se apartara de él esa copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo cierto es que también pudo haber sido por la agonía física. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más el periodo de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble, de modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Pero Él una vez más lo estaba haciendo por amor a nuestras vidas, por amor a usted y por amor a mí, por amor a usted y por amor a todos aquellos, a la humanidad. Él perdonó a aquellos que lo crucificaban. Salvó al ladrón que estaba muriendo junto con él. Se ocupó de su familia en aquel momento. Y por amor vemos que él continúa adelante, aún sintiéndose en aquel momento solo, aunque él estaba consciente de que no lo estaba. Pero no se queda ahí. Vemos que entonces él dice, tengo sed, en la siguiente frase que él dio en la cruz. Como vemos en el mismo versículo, ya esto está en Juan 19:28. En el versículo dice que Jesús lo dijo para que se cumplieran las escrituras. O sea que ya el mismo texto está aclarando por qué Jesús dijo esto. Esto es un pasaje que está en el Salmo 69:21 y también en el Salmo 22:15, que se reconoce el Salmo 22 como un salmo mesiánico. A Jesús lo crucificaron entre dos criminales e intercedió por los transgresores para dar cumplimiento a Isaías 53:12. La mofa dio cumplimiento al Salmo 22, versículos 6 y 8, o sea, la burla. Y la bebida que le ofrecieron da cumplimiento al Salmo 69:21. Hermanos, la luz y las tinieblas nos recuerdan el Salmo 22, versículo 1 y 2. Y el grito en el versículo de Lucas 23:46 dio cumplimiento al Salmo 31:15. ¿Por qué he dado todo esto? Para hacerles ver que también al Cristo estar en la cruz era cumplimiento profético. Estaba en las escrituras de que así iba a suceder y así sucedió. Yo tengo un estudio con 19 profecías cumplidas en la persona de Cristo en la cruz. Lo cierto es que después de él decir tengo sed, entonces él pasó a la próxima frase cuando dice consumado es. Juan 19:30. Quiero decirles que yo tengo un mensaje para una o para dos de cada. He hecho un mensaje con una frase o con dos de ellas, y aquí estamos haciendo un mensaje con las 7. Porque sé que alguno dirá, pastor, usted podía haber argumentado un poco más. Estoy seguro de eso. En Juan 19:30 vemos que dice consumado es. Consumado es, en el texto griego es una sola palabra, tetelestai. La palabra era común y usada por los mercaderes para decir el precio se ha pagado por completo. Pero ven, nosotros decimos una frase muy larga. Ellos solamente decían tetelestai. Y quiere decir esto, el precio se ha pagado por completo. Los pastores y los sacerdotes la usaban cuando hallaban la oveja perfecta, lista para el sacrificio. Ellos volvían a decir esa palabra griega que les dije, tetelestai. Y Cristo murió como el Cordero perfecto de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sirvientes, cuando habían terminado su trabajo, cuando iban hacia donde estaban sus amos, usaban esta palabra para informarlo. Terminado, completado, consumado es. Cristo, el siervo obediente,
había terminado la obra que el Padre le dio. Cristo, voluntaria y deliberadamente, dio su vida, la puso por sus amigos. Jesucristo lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Cristo lo hizo. Jesús terminó, realizó la obra por la cual había venido a este mundo. En Lucas capítulo 19, versículo 10, en casa de Zaqueo, y de ahí viene el nombre, Zaqueo, él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto era el género humano. También Cristo dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiero recordarles un pasaje tan bello, pero que dice tanto a la misma vez, de Primera de Pedro 1, 18 y 19. Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con cosas que se deterioran como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo consumó la obra, Cristo la completó, Cristo la terminó, Cristo cumplió con lo que había venido a hacer, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad. Y una vez que está terminada la obra, entonces ya no quedaba más nada que hacer. Y por eso es que dice la última frase: Padre, Lucas 26, 46, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algunos intérpretes ven en la gran voz la indicación de que Jesús murió, no tanto de agotamiento físico como de agonía espiritual. Las palabras de Jesús están tomadas del Salmo 31, 5, en plegaria de confianza en Dios que se enseñaba a los niños judíos, y estos solían usarla como oración antes de acostarse a dormir. El hecho de que Jesús entregó su espíritu demuestra que estaba en pleno control de la situación. En medio de aquel acontecimiento y en medio de aquella situación tan terrible, vemos que el Maestro continúa en control. La palabra encomiendo en el versículo 46 significa depósito, lo entregado para que se guarde con seguridad. Aquí vemos cómo él está diciendo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez que estaba terminada la obra, ya todo estaba realizado, pues era la hora de él también partir. Lo cierto es que el Cristo morir en la cruz no es una derrota, sino una victoria. En la palabra nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándolo en la cruz. Y despojó a principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso no todo termina aquí. A Cristo lo bajaron de la cruz. Y después que lo bajaron en la cruz, lo enterraron. Y después que lo enterraron, al tercer día resucitó de entre los muertos. No todo terminó aquí, no todo terminó en la cruz. Lo más importante es que Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros no creemos en una cruz con un muñequito allí puesto en la cruz. Nosotros creemos en la cruz vacía, porque Cristo lo bajaron de esa cruz. Pero no solo lo bajaron, lo enterraron y al tercer día resucitó entre los muertos. Lo más importante es que Jesucristo al tercer día resucitó entre los muertos. Por eso, como también están viendo en la pantalla, si es que lo pueden ver, en Juan 11:25 Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros, todos los cristianos. Que así como Cristo murió y resucitó, así también resucitaremos todos aquellos que hemos creído en Él. También Cristo dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, constituyendo así el hecho más grandioso en la historia de la humanidad. Todo el que cree en Jesucristo y le sigue, tiene la vida eterna.
Repito, todo el que cree en Jesucristo y le sigue tiene la vida eterna. Hay más evidencia de la historicidad y de la veracidad de Cristo que de mi propia vida. Por lo tanto, lo invito a que crea en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, que se arrepientan de sus pecados y le acepten como Señor y Salvador de sus vidas. En este mismo momento, o después que yo termine, cierra sus ojos y le dice: Dios, perdóname porque soy un pecador, y a partir de hoy quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y quiero seguirlo. Reconozco que lo necesito. Y después dígaselo a aquellos que le rodean: he aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Hermanos amados, a todos aquellos que ya hicimos este paso, yo lo hice en el año 92. Acepté a Cristo en el año 92. Y ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. Después ha habido decisiones en las cuales me he equivocado, pero el haber aceptado a Cristo ha sido la mejor decisión que he hecho. Hermanos amados, este es un tiempo para nosotros reflexionar, para nosotros recordar que Jesucristo vive, que creemos en un Dios y en un Señor vivo, no que está muerto, y que podamos hablarle a todos aquellos que nos rodean que Cristo vive. Esta es nuestra esperanza, esto es lo que creemos, y evidencias hay indudables y numerosas de que Cristo resucitó. Si usted quiere creerlo, allí está. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Quiero terminar diciéndole que Cristo, por amor a nosotros, sufrió la cruz. No fue un error de Dios, no fue una mala calculación, no fue un mal cálculo que hizo Dios, en el cual después trataron que buscar una solución a última hora. No, estaba planificado desde antes de la fundación del mundo que Cristo nos salvaría, y Él también lo hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, cree y acéptale hoy. Hermanos amados, tenemos la maravillosa esperanza de creer en Jesucristo y de creer en la resurrección de entre los muertos. Dios les bendiga, y el domingo en la mañana a las 11 estaremos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor, y gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él completó la obra en la cruz y nos da a nosotros hoy esperanza de vida eterna. Bendice y ayuda a aquellos que aún no han creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y a nosotros los que ya hemos creído. Te damos las gracias, te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.